tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión ya del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Tenemos a una eminencia en el tema migratorio, al doctor Jorge Durante de la Universidad de Guadalajara. Es el segundo año que lo tenemos con nosotros. El año pasado abrió el diplomado, pero la verdad es que era muy poquito tiempo y este año decidimos que mejor sería la segunda sesión para que tuviera las 3 horas y media para él y pues como poder disfrutar de él un poco más. La clase es Retos Migratorios para la Gobernanza Global, con un enfoque muy interesante en niñez, adolescencia y mujeres que el profe le dio para esta sesión, para este diplomado exclusivamente. Muchísimas gracias. Profe, antes de darle la palabra, le voy a dar la bienvenida a nuestras diferentes sedes remotas que nos acompañan en las diferentes partes de México, de Estados Unidos y de Centroamérica. Le voy a dar la palabra al Consulado General de México en Dallas, Texas. Adelante, Dallas. Hola a todos, muchos saludos desde el Consulado General de México. Estamos aquí en Dallas, Texas, y es un gusto saludarlo. Muchas gracias, saludos hasta el Metroplex. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en Los Ángeles, California, en nuestra máxima casa de estudios, en la UNAM. ¿Está por ahí la UNAM? Sí, aquí estamos. Bueno, ahí está la UNAM. Hola, ya les mandamos un saludo. Aquí ya estamos comenzando a organizarnos un poco, pero ya estamos más que listos para la presentación. Bienvenidas allá a todas Saludos. las chicas y un chico por ahí en la UNAM. Mónica. Saludos hasta Los Ángeles. Bueno, ahora voy con nuestra sede en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el centro Nicolaita. ¿Cómo están en Morelia? Hola, buenas tardes a todos. Aquí, todo listo ya. Bienvenidos. Saludos allá hasta la bella Morelia, Michoacán. Bien. Buenas tardes. Saludos a la doctora María Elena Rivera. Sí, un gusto saludarles, ¿De qué dice? Bueno, regreso a Estados Unidos, a la ciudad de los vientos, a nuestra sede en el Hospital Comunitario St. Anthony en Chicago, Illinois. ¿Cómo están en St. Anthony? Hola, muy bien, aquí nos escuchan, listas. Bien, cañón. Hola. ¿Nos puede escuchar, Asia? Hola. ¿Sí nos escuchan? Sí, perfecto. Saludos desde Chicago. Saludos. Muy animados. Gracias. Bueno, regreso a México para darle la palabra a nuestra perla tapatía, nuestra sede en FM4 Paso Libre en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo están en FM4? Sí, buenas tardes. Hola, Roberta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están en Guadalajara? En Guadalajara aquí estamos presentes con las personas que están aquí en el diplomado. No nos vemos, pero nos escuchamos. Muy bien, no se ven, pero se sienten. Muchas gracias. Bien. Saludos allá hasta la hermosa Guadalajara. Regreso a Estados Unidos, a nuestra sede en Tucson, en el Consulado General de México en Tucson, Arizona. ¿Cómo están? Me parece ser que Tucson se nos movió, ¿verdad? Bueno. ¿Regreso a México? Acá. A la frontera con Estados Unidos, a nuestra sede en Chihuahua, Chihuahua. ¿Cómo están en Chihuahua? ¿No? ¿También se nos movieron? Ahí hay alguien. ¿Nos escuchan? Sí. Fuerte y claro. Bueno, parece ser que tienen problemas técnicos allá en nuestra sede en Chihuahua, entonces bueno, ya vimos que están y que nos escuchan. Bienvenidos. Hola, aquí estamos en Tucson. ¿Cómo están en el consulado? Muy bien, aquí estamos ya listos. Gracias.
Bueno, Saludos a todos. saludos allá al Consulado General de Tucson. Bueno, regreso a México, ahora sí, bien al sur, a nuestra sede en el albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca. ¿Cómo están en el Istmo? Saludos. Aquí ya estamos listos para comenzar. Eso es todo. Saludos hasta allá las chicas. Adiós. Adiós. Bueno, no nos despedimos aquí. Regresa a la frontera mexicana, allá donde inicia la patria, en Tijuana, Baja California. ¿Cómo están? En el centro de formación de la Casa Inmigrante en Tijuana. Hola, ¿qué tal? Saludos de Tijuana. Estamos mi compañera Aida y yo. Les mandamos muchos saludos y estamos listas para la sesión de hoy. Bueno, bienvenidos allá a nuestra sede en Tijuana. Esperamos que se vayan incorporando en los próximos minutos el resto de la sede. Regreso a Estados Unidos, a nuestra sede, en el Consulado General de México en Phoenix, Arizona. ¿Cómo están en Phoenix? Hola, ¿qué tal? Estamos muy bien. ¿Listos? Bueno, saludos allá al Consulado Phoenix. Los vemos, nos falta como ánimo, ¿saben? Así, Es que todavía no llegan las más escandalosas. Ah, bueno, las esperamos. Bueno, saludos allá a Phoenix. Bueno, espero que en la próxima sede sí traigan mucho ánimo, deben de, a nuestra sede en Las Vegas, Nevada. ¿Cómo están en Las Vegas? ¿Qué tal, Asianet? Buenas tardes a todos. Estamos aquí muy animados, ya listos para poder aprender y absorber todo el conocimiento, para poder ayudar a nuestra comunidad. Y estamos bien listos y puestos, poquitos, pero están llegando los demás, pero bien puestos a poder absorber toda esa información. Gracias a CEDED y a todo el equipo que nos hacen llegar toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes. Les esperamos en la ronda de preguntas y comentarios. Ahora regreso a México, al norte del país, a nuestra sede en Saltillo, Coahuila, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Escuela de Ciencias Sociales. ¿Cómo están por allá? Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, saludos allá, Julia, bienvenida, siempre tan puntuales como siempre. Y bueno, last but not least, le voy a dar la palabra a nuestra sede en Tegucigalpa, Honduras. ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí estamos en Honduras listos, esperando a dos compañeros, pero la mayoría aquí presentes, con ánimo y con calor humano y ambiental también. Gracias. No lo vemos. Muchos saludos, cariños, los esperamos en la ronda de preguntas. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Jorge Durán, me gustaría, por la importancia de la personalidad que nos acompaña, presentarlo. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Es codirector con Douglas Massey del Mexican Migration Project desde 1987 y del Latin American Migration Project desde 1996, auspiciado por la Universidad de Princeton y Guadalajara. En México es investigador emérito del Sistema Nacional del SNI y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En Estados Unidos es miembro de la National Academy of Science, la American Psychological Society y la American Academy of Arts of Science. Por otra parte, ha recibido el Premio Jalisco 2003 en el área de ciencias, en el Premio Malinowski de la Society of... Bueno, ya no voy a continuar porque... pero buscan en Wikipedia. La descripción de Wikipedia del profesor súper bonita, es de los principales expositores en el tema migratorio desde hace más de 20 años. Bueno, eso dice Wikipedia, pero seguramente son muchos más. En el tema, es un gran gusto tenerlo esta tarde con nosotros de nuevo en esta clase del diplomado. Bienvenido, doctor Jorge. Bueno, es verdad, la verdad, un verdadero gusto estar con ustedes aquí presentes y todas las sedes. Este diplomado es de reciente creación, pero antes teníamos otro, ¿no? Que también teníamos muchas sedes, pero yo creo que aquí son bastante más, ¿no? El tema que voy a exponer, me pidieron que hablara sobre los procesos actuales de la migración
latinoamericana hacia los Estados Unidos. Y para eso tenemos que tener un contexto general. Todos tienen la presentación, ¿no? Voy a tener que trabajar con ciertas estadísticas porque se trata precisamente el título de la ponencia de cero tolerancia, que es la política de Trump, ¿no? Y migración bajo cero. Es decir, la propuesta que tengo, en el caso de México, sí estamos en una migración bajo cero. ¿No? Emigración bajo cero. ¿No? Retorno altísimo. Tránsito en niveles superlativos. Es decir, el proceso migratorio es muy complejo y no solo implica lo que trabajamos siempre, que era la emigración, sino también implica la inmigración, los que llegan, el tránsito, los que están en tránsito, porque tenemos un país vecino que es Estados Unidos, al cual la mayoría de los migrantes se quiere dirigir para allá, el retorno, porque regresan tanto a México como a Centroamérica, como a toda cantidad de países retornados, voluntarios o forzados, y la quinta modalidad sería el refugio, que también es diferente a las otras. Lo que yo planteo es, ¿estamos en una situación de crisis migratoria o estamos en una situación de crisis de política migratoria? Y esa sería un poco la primera pregunta que habría que responder, y es una de las que voy a tratar de darles, planteando un proceso un poco amplio para dar el contexto y definir dos categorías que son muy importantes que tienen que tener en cuenta. Una cosa es el proceso migratorio, es decir, cómo evoluciona. Por ejemplo, en México empezó en el siglo pasado, cuando la frontera de Estados Unidos se movió y nos comió la mitad del territorio. Entonces, el proceso mexicano es un proceso que tiene más de un siglo y tiene distintas fases, distintas etapas. Y cada etapa se caracteriza por un patrón migratorio. Entonces, no es lo mismo el proceso, que es un proceso largo en el tiempo, y el patrón migratorio, que serían las características actuales que tiene el fenómeno migratorio, que son lo que podríamos llamar el perfil. ¿Cómo se define un perfil? A partir de rasgos. 5, 6, 7, 8 rasgos. Cada vez son más complejos. Bien, entonces vamos a empezar con la primera gráfica. No se fijen en todos los números, vemos todos los países ahí, México, Dominicana, Cuba, o sea, todos latinoamericanos. Vamos a ver el total, abajo, la última línea. En 1960, del total de estos países eran menos de 1.700.000. ¿Qué pasa en una década? Del 60 al 70, sube a 1.400.000. ¿Qué significa eso? ¿Qué tanto por ciento de crecimiento? El doble. 100%. De 7 a 14. Bueno, la siguiente fecha, de 14, de 1.400.000 a 3.500.000. ¿Qué pasó? Se vuelve a duplicar. Tenemos 3,5 millones. 3,5 millones y casi 7. ¿Qué pasa? Se duplica otra vez el número de migrantes. Tenemos 7 y luego vamos a tener casi 13,5. Se vuelve a duplicar. 13,5 y 13,5, ¿cuántos son? 27. ¿Cuántos tenemos? 18. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? El ritmo de crecimiento que iba subiendo 100% cada década, de repente, no. Eso es lo que nos dicen las cifras. Entonces, ¿cuándo se da el gran crecimiento de la migración? Es decir, la
oleada, como les gusta decir, en los Estados Unidos. En el fines del siglo XX. En las 3 últimas décadas del siglo XX. Pero de 2000 a 2010 sigue creciendo. Pero el ritmo de crecimiento ya no es 100%. Es muchísimo menos. Deberíamos tener 37, 13 y 13, 27, y tenemos 18. O sea, tenemos 10 millones menos. Algo pasó ahí. ¿Qué pasó? Bajó el ritmo. Entonces, estamos en una situación de crisis migratoria. No, al contrario, estamos en una situación en que está bajando. Y si se fijan ustedes, ya después lo pueden ver en cada país, país por país, el único que realmente crece, que es el que está en rojo, es Honduras. Casi se duplica. ¿Por qué? Porque Honduras es el último país que inicia su proceso migratorio a fines prácticamente de los años 80 con el huracán Mitch, ¿no? Y las visas humanitarias ambientales que le dan para los Estados Unidos y obviamente toda la crisis económica, política, social que se da en el caso de Honduras y de Centroamérica. El caso de Honduras es diferente al caso de El Salvador. Empieza propiamente con la guerra en Centroamérica y en Guatemala, con el proceso también de refugio en México, etc. Entonces, la primera constatación que nos dan las cifras es esa. Ahora vamos a ir a una siguiente gráfica, que es una descripción de lo que es el proceso migratorio en Centroamérica, que es muy importante porque nos pone de manifiesto lo que serían los distintos tipos de migración. Es como si fuera un laboratorio. Vemos que en los años 70, ¿qué tenemos en Centroamérica? Dictaduras, gobiernos militares. Tenemos un proceso de descolonización porque había colonias en Centroamérica. ¿Cuál es la colonia más importante que había en Centroamérica? ¿Rico? ¿Ah? ¿Puerto Rico? Bueno, en Centroamérica. Es así que todavía siendo colonia. De que fui a colonia. Entonces, ¿cuál? Había 2. No, Nicaragua es independiente desde hace muchísimo tiempo. Panamá. Claro. Panamá estaba el canal ahí, era propiedad norteamericana, estaba el Comando Sur. Y luego Belice, que era dependencia británica. Entonces, tenemos una situación especial en Centroamérica, de dictaduras, y se da un tipo de violencia política. Es decir, Somoza, por ejemplo, en Nicaragua. Persecución política. ¿Qué genera la persecución política? Exilio. No migrantes económicos, sino exilio. En los años 80 está la guerra civil. Había sido antes en Nicaragua con los sandinistas. Ahora tenemos un gobierno sandinista. Bueno, no hablemos de eso. Pero había una guerra en Nicaragua, otra guerra en El Salvador y otra guerra en Guatemala. El tipo de violencia que tenemos ahí ya no es tanto político, sino una violencia armada. ¿Qué genera la violencia armada? Refugio. Llegan los migrantes guatemaltecos a México, que son aceptados como refugiados, llegan a Estados Unidos y llegan a Canadá como refugiados. Entonces tenemos un modelo, un tipo de migración diferente. Por ejemplo, son todos aquellos que se llaman los TPS, Temporal Protected Status, los TPS, que ahora están en cuestión por Trump, porque tenían un estatus temporal protegido que se renovaba cada ciertos años y ahora lo quiere quitar. Y quiere devolverlos a esos que eran legales, tenían un estatus protegido. Igual los de Honduras, que eran migrantes ambientales. Bueno, en la década del 90
ya es la posguerra, están los acuerdos de paz. Pero ¿qué pasa? Hay muchísimo armamento en las calles, en las comunidades. No se logra, están las maras, están los veteranos, están los exmilitares. ¿Qué genera eso? Una violencia social. Y empieza la migración, ya no de refugiados, sino de migrantes económicos. Es distinto. Claro que estamos acá, siempre ha habido migrantes económicos, estamos caracterizando, estamos haciendo perfiles, ¿no? Bien. En el 2000 tenemos que estos países ya son democráticos, ¿no? Pero entra el modelo neoliberal, entra el modelo de privatización del orden social. ¿Qué significa esa palabra, ese término que es un poco raro? Que el orden social se privatiza, es decir, son los guardias privados los que controlan el orden social. Vean ustedes, por ejemplo, lo que hay ahora, el tipo de urbanizaciones que tenemos. Son urbanizaciones cerradas, donde no hay tránsito y hay un policía privado adentro. Eso es una privatización del orden social. Ya no lo controla el municipio, ya no lo controla el país, es la policía privada. Eso es parte del neoliberalismo. ¿Y qué entra? Entra el crimen organizado con el tráfico de drogas a todo Centroamérica y México. Y eso crea un tipo de violencia que yo llamo sistémica, es decir, ya es todo el sistema. El sistema ya no es que haya un millonario secuestrado, no. Tú eres el dueño de una pequeña tienda y te secuestran. Eres el dueño de unos camiones y te secuestran. Es decir, ya es todo el sistema está colapsado, podríamos decir, por la violencia. Y tenemos otro tipo de violencia que siempre ha sido, pero se manifiesta, que es la violencia ambiental. Es decir, esta zona está azotada por huracanes, por terremotos, por plagas, por sequías. Y entonces eso genera un proceso también de cambio, ¿no? De crisis en el campesinado, y lo que tenemos son refugiados ambientales, desplazados, y lo que yo llamo migrantes desarraigados. ¿Qué es el migrante desarraigado? Es aquel que ya no tiene arraigo, que porque uno dice, no, yo soy de este pueblo, ¿no? Mi identidad es de Jalisco o de Tegucigalpa o de tal región. Tengo una identidad. Cuando ya no tengo arraigo, no me arraiga la tierra, no me arraiga el barrio, no me arraiga mi ciudad, huyo, salgo. No tengo nada más que hacer en ese lugar. Y esos son muchos de los migrantes que vemos hoy día que atraviesan por las casas de los migrantes. Son migrantes desarraigados, es decir, ya no quieren quedarse a vivir donde tradicionalmente vivían. Ya no es el migrante económico que dice, no, yo voy para mandar dólares a mi familia. No, yo ya no tengo familia, yo ya lo único que quiero es salir y buscar un nuevo destino que no sé dónde está. Ni siquiera a veces sabemos que los migrantes dicen, pero ¿por qué ruta vas a ir? No sé, puede ser por la ruta del Pacífico, puede ser por la ruta del Golfo, puede ser por donde sea. Bueno, ese es el migrante desarraigado. Y hoy en día, esto es los años 2000, hoy en día tenemos una caracterización diferente. No solo son ellos, no solo son migrantes económicos, no solo son migrantes que piden refugio, no solo son migrantes desarraigados, sino que también tenemos migración infantil, juvenil y familiar, que era un fenómeno que no veíamos antes. Entonces aquí le falta un último acápite que tenemos que ver. ¿Qué tipo de contexto sociopolítico tenemos? Pues tenemos un contexto de democracias, pero un poco entre comillas. Hoy en día en Nicaragua, por ejemplo, tenemos una democracia, pero es una democracia que está reprimiendo a
a su pueblo. En Guatemala tenemos una democracia, pero hay 2 presidentes que están en la cárcel por por corrupción, ¿no? Y así podemos seguir. Bien. Entonces, esto es el proceso migratorio. Ahora lo vamos a ver en qué significa la proporción, el porcentaje de migrantes con respecto a la población. Es decir, cómo podemos medir la importancia que la migración tiene para un país. Bueno, el país más migrante de todos, El Salvador. Más del 20% de su población, cerca del 25%, está fuera del país. ¿Qué significa eso? Pues significa que este país no acoge a su persona ni retiene a su población. En segundo lugar, Belice. ¿Ustedes sabían que Belice era un país migrante? Más del 15% de su población. Es decir, el número de migrantes con respecto a la población. Luego viene Nicaragua. Nicaragua no manda tantos migrantes a Estados Unidos, mejor dicho, la mayoría de sus migrantes, ¿a dónde van? Costa Rica. Es decir, ahí tenemos un fenómeno distinto que es muy importante. ¿Por qué? Porque un país medianamente próspero, como Costa Rica, atrae migración. Belice también atrae migración. Hay muchos salvadoreños, mucho hondureño viviendo en Belice, y ahora en Panamá también está llegando migración, no solo de Colombia, de Venezuela, sino también del mismo Costa Rica, de Honduras, de Guatemala. Entonces tenemos una región que por un lado es migratoria, pero por otro lado también tiene países que reciben, como Costa Rica, Panamá, Belice y medianamente México. Curiosamente, el caso de México es muy especial en el sentido de que podríamos decir, ¿por qué no atrae más población? En los últimos años tenemos que ver, no tenemos cifras, estadísticas actuales, pero el último censo de 2010 decía que había como 350,000 extranjeros. Es decir, había como 700,000, pero la mitad eran hijos de mexicanos, norteamericanos que estaban en México. Entonces tenemos muy pocos migrantes. Curiosamente, como dicen, no, están llegando muchos salvadoreños, muchos hondureños, muchos argentinos, no, muchos chinos, no. La verdad, los números, ¿no?, son menos del 1% de la población. México tiene 10% fuera y recibe 1%. Su balance, su saldo migratorio, pues no es para nada equilibrado. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver esto en números, ¿qué significa esto? El Salvador tiene 25% de migrantes y prácticamente 0.7% de inmigrantes. Belice, en cambio, es mucho más equilibrado. Tiene 18% que se van y 14% que llegan, 14%. Lo cual nos dice que es un índice muchísimo menor. Nicaragua, por su parte, es emisor. México es emisor. Honduras, emisor. Guatemala, emisor. Panamá, receptor y emisor. Que finalmente ese es el equilibrio que nos interesa. Tener emigrantes y recibir, a su vez, inmigrantes. Panamá y Costa Rica son emisores, pero sobre todo también receptores. Ahora vamos a ver las últimas estadísticas que hay del Pew Hispanic Center, que es la que nos... Me voy a quitar mi saco porque ya está haciendo calor. ¿Me puedo parar? No. Sí, claro. Bueno, me voy a quitar el saco. Vamos a quitarnos el saco, si no, luego la cámara no me... Ya veo que no me... Bueno, ahora vamos a ver con detalle esta gráfica que ustedes pueden encontrar
en el Pew Hispanic Center, que es un poco el centro independiente de estadísticas que podríamos decir más veraz, ¿eh? O más cercano a la realidad que tenemos. ¿Qué pasaba con el Pew Hispanic Center? Que ofrecía estadísticas sobre México, pero nunca ofrecía estadísticas sobre Centroamérica. Y ahora nos ofrece estadísticas sobre lo que llama el Triángulo del Norte. Es una categoría que a mí no me gusta utilizar, aunque es muy popular. ¿Por qué no me gusta utilizar? Porque cuando hablamos de Triángulo del Norte, ¿cuál sería el perfil de ese Triángulo del Norte? Primero, países pobres. Segundo, países donde hay mucha violencia. Tercero, países donde hay mucha migración. Entonces, ¿cuáles son las características? Totalmente negativas. ¿Nosotros podemos caracterizar a una región por sus elementos negativos nada más? Pues no. O no nos conviene, por lo menos. O yo no, desde mi punto de vista, que trabajo con temas migratorios, no lo voy a caracterizar solo por aspectos negativos. Podríamos decir cuáles son las causas de la migración. Y podemos tener otro perfil. Pero bueno, vean ustedes la gráfica gruesa que es México. Su punto más alto son 12.750.000 personas. Y ven ustedes una franja que hay ahí que dice la gran recesión. Para el Pew Hispanic, la recesión de 2008 es un elemento importante. Para mí no tanto. Es decir, no solo es la crisis la que va a afectar el flujo migratorio, porque eso es pensar dentro de la lógica de Estados Unidos, nada más. No. Es decir, tenemos que ver otra serie de factores. Y veamos cómo México, en vez de mira el crecimiento que tiene desde 1990, 5 millones a 12 millones. Y luego, son menos ahora, son 12 millones 0.25, 12 millones. Vamos a ver El Salvador. Y esto es muy importante porque es la primera vez que tenemos cifras sobre desagregadas por países centroamericanos. La estadística acá, tengan cuidado, cuando uno ve la estadística siempre tiene que tener mucho cuidado en el análisis. Es de 1990 a 2007. Son 16 años, ¿ok? Entonces, en 16 años, El Salvador crece de 595, o sea, de 600.000 a 1.200.000. ¿Cuánto es el ritmo de crecimiento? El doble. El doble. ¿Ok? Ya. Guatemala. Tenemos 265.000 y sube a 750. ¿Cuánto es el ritmo de crecimiento? El triple. Ok. Veamos Honduras. Honduras nada más tenía 115 en 1990 y ahora tiene 480. ¿Cuánto creció? 4 veces. Vemos que los ritmos de crecimiento son totalmente distintos. En México y El Salvador se duplica. En Guatemala se triplica. En Honduras se cuatriplica. Bueno, son procesos distintos. Cada país tiene un proceso distinto. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es de 2007 a 2015. Ya no son 16 años, sino que son 8 años nada más. Pero de 1.200.000 a 1.420.000, ¿cuánto creció? Mucho menos. Vamos a verlo esto en otra gráfica. Aquí es.
El Salvador crece entre 2007 y 2015 19%. Antes, ¿cuánto crecía? 200% en 18 años. Ojo. Guatemala, 31%. Si nosotros hacemos un análisis que no se puede hacer, pero para hacerlo gráficamente, tengo 8 años, tengo 16 años, vamos a poner el doble. 19 y 19 son casi 40. 31 son 60, 32 son 60. Entonces ven que el ritmo de crecimiento no era igual. Por más que nos dicen, uy, están llegando del Triángulo Norte. No. El ritmo no es igual. El ritmo de crecimiento no es igual como lo teníamos en la década del 90, en la década del 80. Y México, abajo cero. Menos 6%. Entonces, ¿estamos ante una crisis migratoria? ¿O qué está pasando? Los números realmente dicen, no, están llegando miles, millones. Los números en inglés, o sea, vean ahí, Northern Triangle, no son inventos míos o no son estadísticas mías, son números de los más respetados que hay en Estados Unidos. Vemos que el ritmo de crecimiento ha cambiado. Sin embargo, déjenme ver esta acá. Vean ustedes lo que es México. Vean cómo sube, ¿no? Y baja, ¿no? Notablemente, luego sube un poquito y vuelve otra vez a bajar. Hay unos colegas que dicen, uy, en 2014 subió y ya vuelve a remontar. Ojo, no, una golondrina no hace un verano. Y vean ustedes, ¿no?, lo que significa 1990, estamos abajo de 1990. Vean la gráfica. Para remontar a lo que estábamos en el año 2000, ¿no?, 2007, que es el máximo, pues nos falta muchísimo. Entonces, la migración mexicana, podríamos decir que está cumpliendo su ciclo, que sube, llega un momento en que se estabiliza, vuelve a repuntar y luego vuelve a bajar. ¿Por qué? Por múltiples causas. En la parte final, vamos a dividir la sesión en dos partes. Vamos a discutir un poco más eso. Una de las causas fundamentales de este proceso es que ya no hay una presión demográfica. ¿Qué significa la presión demográfica? Está creciendo la población. Crece. ¿A qué ritmo crecía la población en los años 70 en México? El crecimiento se mide por lo que se llama la tasa de crecimiento de la población o el número promedio de hijos por mujer. ¿Cuántos creen ustedes que en promedio tenían las mujeres mexicanas en 1970? Como 7.5, 7, 8 hijos por mujer. Ustedes acá, chicas, se imaginan en promedio. ¿Qué cosa era eso? Una explosión demográfica. Estábamos, curiosamente, es la época del milagro mexicano. Milagro mexicano económico, ¿no? Pero milagro mexicano por cómo parían las mujeres en este país. A un ritmo de 7 hijos por mujer. ¿Qué significa eso? Que 30 años después teníamos bueno, esos hijos ya tenían 30 años, ¿no? Y muchos se fueron a los Estados Unidos. Ya a comienzos de siglo, ya no tenemos 7 hijos por mujer. Tenemos 2.3, 2.4, desde hace varias décadas. Entonces, eso significa que la presión demográfica cambió.
Ya no hay una presión de que tengo 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos, ¿qué hago? Vete al norte. Hijo mío, vete con tu tío, vete con tu primo. Así era. Yo entrevisté hace 2 años a una señora que tuvo 15 hijos, vivos. ¿Y es en Estados Unidos? Es que, ¿qué hacías en los Altos de Jalisco, en un pueblo como Pegueros, ¿no? Con 15 hijos. Pues vete. Eso es la presión demográfica. Así era México. Yo hago los ejercicios con mis estudiantes de licenciatura y les pregunto, ¿tu abuelo cuántos hijos tenía? 10, 12. Tu papá, 6. Tu generación, 2, 3. Bueno, eso es lo que da la presión demográfica. Y es lo mismo para Centroamérica, porque los compañeros que nos están escuchando en Centroamérica, más o menos va por ahí. Guatemala tiene un ritmo un poco más alto, aunque ya está bajando, porque tiene mucha población indígena, como Chiapas. También en Chiapas tenemos un crecimiento de la población de 3, 4 hijos por mujer. Bien, bueno. Entonces, en México tenemos 165,000 migrantes según el Pew Hispanic. Y esto es nuevos, ¿cómo le llaman? Flujo de nuevos migrantes que están llegando, tanto documentados como indocumentados. En cambio, en Centroamérica, en lo que le llaman el Triángulo del Norte, sube, eso sí, de 2011 a 2014, el doble. Vean, en esos años, en esos 4 años, sube muchísimo. ¿Por qué sube? Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué hay una presión demográfica? Ya no. ¿Hay una guerra? ¿De qué? ¿Guerra? Tampoco. Eso fue en los 80. ¿Hay violencia? Sí. ¿Hay pobreza? Sí. ¿Pero justifica ese crecimiento? ¿O hay otras razones? ¿O hay otras causas que tenemos que explicar a lo largo de esta sesión? Pero vayan pensando. A ver, los que están aquí en la sala, porque no podemos hacer ahorita enlace con los otros, pero ¿qué otra causa sería? Dijimos que es la pobreza. Bueno, siempre ha habido pobres. En los años 70, El Salvador, Honduras, Guatemala eran más pobres que ahora. Y no migraban. La pobreza no genera migración. Es una combinación especial de pobreza más violencia más, ¿qué sería? Hay otro factor fundamental. Impunidad. Es decir, el sistema político-social no funciona. Por todos lados. El desarrollo no solo se mide en economía, salud y educación, se mide en sus instituciones. La capacidad que tienen sus instituciones para desarrollar, ¿no?, sus servicios, en especial el sistema de justicia. Entonces, si tú tienes esta combinación de estos 3 factores, pobreza sola no genera migración. Tenemos pobres por todo el mundo que se quedan en su lugar. Es más, para migrar necesitas dinero. Pobreza más violencia, sí. Pero bueno, si encima de eso hay impunidad o no funciona nada, es parte de la violencia. Es una violencia ya sistémica. O sea, es el sistema político, social, económico que no funciona. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hago aquí? Si tengo una pequeña tienda y viene uno de los maras y me cobra derecho a piso.
no solo en Honduras, acá también en México. ¿Eh? Sí. Y en el distrito federal. Resulta que tienes un negocio que te cuesta muchísimo, que pagas impuestos, ¿no? Que apenas si puedes pagar. Y encima viene un fulano y te dice, tú me tienes que cobrar acá, ¿me tienes que pagar? Lo que te cobra la delegación, pues, la institución. Entonces, ¿qué pasa? No funcionan las instituciones. Cuando llegamos a esa situación, es que empieza esta migración. Dice, bueno, aquí me voy. Hace un par de días hablaba con una persona que tenía varias bodegas en la central de abastos. Lo asaltaban día por medio. Le cobraban derecho de piso. Llegó un momento en que dijo, se acabó. Vendo las bodegas, que era una millonada. Se fue a vivir a Estados Unidos. Ya no se puede. Entonces estamos no en todos lados, obviamente, pero cada vez vemos que la violencia se nos acerca, ¿no? Que te tenemos, conocemos, escuchamos, ¿no? O somos los propios. Pero hay otro factor. Porque esta subida que vemos en el llamado Triángulo del Norte, no son migrantes económicos. ¿Cuál es lo que caracteriza a la migración de estos países hoy en día? ¿Migración forzada? ¿Ah? ¿Migración forzada? Sí, pero ¿de quiénes? Bueno, a mí se me ocurre que puede ser comunidades en donde quizás se... Vamos a hacer un perfil del nuevo migrante. El perfil. ¿Quién es estos nuevos migrantes de los que estamos hablando? Son más fuerte para que escuchen en la... ¿Son hombres de 20 años? ¿De 25? ¿De 30? No, son infantes. Se caracteriza por migración de jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Y familias, mujeres con sus hijos o hombres con sus hijos. Hoy en día el perfil de la migración centroamericana es un perfil infantil, juvenil y familiar. También hay migrantes económicos, también hay migrantes refugiados, pero hoy en día eso es lo que la caracteriza, es lo que estamos viendo, es lo que están viendo en las casas de los migrantes. Vamos a hablar después con él. Eso es lo que define el perfil. O sea, el patrón migratorio actual centroamericano es más infantil, juvenil, familiar. Mexicano es también infantil, juvenil, familiar. ¿Sí o no? No, por una sencilla razón. Porque desde hace décadas tenemos un convenio con Estados Unidos en que cada niño que pasa nos lo regresan al día siguiente, al DIF o a la casa del migrante. ¿Por qué? Porque somos países vecinos y nos pueden deportar. ¿Pueden deportar a un niño salvadoreño que cruza de Estados Unidos a México? No. Tiene que mandarlo a El Salvador. Vamos a ver luego qué cosa es lo que quieren los norteamericanos, que no lo quieren devolver. Pero bueno, esa es otra discusión que vamos a... Entonces, vean ustedes ese recuadrito ahí de México y el Triángulo del Norte, que pega una subida muy fuerte. ¿Quiénes son? Son mujeres, niños, jóvenes. Pero cuando yo hablo de un evento migratorio, generalmente es cuando hablo de un migrante económico, ¿cuántos son? Uno. Cuando hablo de una familia, ¿cuántos son? 3, 2, 3, 4. Entonces, cuando yo hablo de migración familiar, se me disparan los números. El evento, porque son mínimo, son 2 o 3 o 4. Es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso es que se sube la cifra, porque cambió el patrón migratorio. ¿Por qué cambió? ¿Presión demográfica? No. ¿Presión de
de este trío fatal de pobreza, violencia y falta de instituciones, de impunidad, ¿no? Sí, pero hay otro factor más que vamos a ver, que es lo que diferencia a la migración de México de la migración de Estados Unidos, porque yo también puedo decir, en México hay pobreza, violencia e impunidad, sí, pero no genera tanta migración infantil, ni familiar. ¿Por qué? Porque las condiciones de la política internacional son distintas. No es lo mismo México que Centroamérica. No es lo mismo ser vecino de Estados Unidos y tener una serie de acuerdos y de convenios que ser otro país, de otra parte del continente. ¿Ok? Bueno. Déjenme poner esta otra gráfica. Es de Ernesto Rodríguez, que analiza muy bien la migración centroamericana. Que también tiene que ver con lo que habíamos dicho, de que si es crisis migratoria o es crisis de política migratoria. Del 95 al 2005, el número de migrantes que lograron llegar a Estados Unidos era de 24%. Es decir, del intento, ¿no? El 24% podía pasar. De 2006 al 2011 es la que es como en verde, ¿no? Baja al 17%. Hoy en día, el 11%. Es decir, las posibilidades hoy en día, al 2014, de tener éxito es nada más el 10%. A los demás los aprenden, los capturan. No solo eso, se dejan capturar. Porque hoy en día, los migrantes centroamericanos llegan, cruzan la frontera, cruzan el río Bravo, como pueden, ¿no? Y luego le dicen, hola, aquí estoy, ¿no? A la migra. Y se capturan, ¿eh? Eso es lo que pasa. Aunque ustedes no lo crean, eso es lo que pasa. ¿Ah? ¿Cómo sabes? ¿Por qué? Porque no te pueden devolver. Y si traes niños, menos. Si vas tú solo como hombre, te capturan, te meten al bote inmediatamente. Si tú vienes con familia o eres menor de edad, te capturan, pero te tienen que liberar y empezar un juicio. Vamos a explicar después cómo viene esto. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Es que hay un proceso de reunificación familiar tardío en Centroamérica. O sea, ya vimos que la migración mexicana venía de muchísimos años, pero fue más sobre todo los 70, los 80. El Salvador empieza en los 80, luego Nicaragua en los 90, Honduras en el 2000. ¿Qué pasa en los 80? Que hay una ley migratoria que se llamaba IRCA, ¿no? Immigration Reform and Control Act, que legalizó a 2.3 millones de mexicanos. Imagínense ustedes eso, lo que fue. Fue la solución para todos ellos. Una vez que ellos tuvieron sus papeles, esos migrantes, empezó el proceso de reunificación familiar por dos vías, por la vía legal y por la vía informal. Vente, mi hijo, ¿no? Vente, mi esposa, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son esos? Los dreamers. ¿Qué cosa es un dreamer? Es un proceso de reunificación familiar. Son los hijos, ¿no?, de los migrantes que ya estaban en los Estados Unidos, de lo que se llamaban familias con estatus migratorio mixto. Esos 2,5 millones de legalizados, que eran legales, que llamaron a su esposa que era irregular, que llamaron a su hijo menor que tenía 5 años, el dreamer, y que luego tuvo un hijo más que es ciudadano norteamericano. Entonces, en una misma familia tengo uno con green card,
otro irregular y otro ciudadano. Y otro dreamer con estatus especial. Eso se llama familias con estatus migratorio mixto. O sea, una verdadera complicación. Pero ¿qué genera eso? Que teníamos 2,5 millones de legales que reunificaron a su familia. Los salvadoreños, esto es 1986, empiezan a llegar en los 80s. Para poder legalizarte por IRCA necesitabas demostrar 5 años de estancia en Estados Unidos. Ellos no lo podían demostrar. Por eso, algunos se fueron a Canadá, ¿no? Algunos sí lo demostraron o accedieron a lo que llamaban el TPS, al estatus temporal protegido. Pero la condición de los salvadoreños no es la misma que la de la comunidad mexicana. Nosotros tenemos una comunidad legal muy importante porque se legalizaron 2.3 millones en 1986. Eso cambia totalmente el panorama. Entonces, ¿qué pasa en Centroamérica? Que empiezan a llegar, ya vimos cómo empieza a crecer en los 90s, en el 2000, ¿eh? Entonces su reunificación familiar es después. Pero ya no se podían reunificar, ya no era tan fácil cruzar la frontera. Estos son los menores detenidos, según las estadísticas norteamericanas. En la mayoría entre 15 y 16 años. En 2017, 40,000. 16, 50, 33, 57. Es decir, la estadística que veíamos de cómo había subido la migración salvadoreña del Triángulo Norte, ¿se acuerdan? ¿Cuántos eran? Vamos a regresar. Acá está. 115 en 2014, de los cuales son menores de edad en 2014, ¿cuántos? 57, la mitad. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? ¿En migrantes económicos? En migrantes infantiles, juveniles. Migración familiar. ¿Por qué crece? Porque se está dando un proceso de reunificación familiar. ¿Ven cómo podemos explicar la estadística? No crece porque sí. No, crece porque tenemos un tipo de inmigrante diferente, que es el migrante infantil, juvenil, familiar. Ahí está la cifra, 57,000. Ahora, no solo estos niños son detenidos en Estados Unidos. En 2014 fueron detenidos 20 y deportados, porque dice acá, la estadística mexicana dice asegurados. Pero una vez que están asegurados, no, vamos de regreso. 24,000 en 2014, 38,000 en 2015, 40,000 en 2016. ¿De dónde? Fundamentalmente de los 3 países, Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De una crisis migratoria generalizada? No, de un aspecto particular de Centroamérica. No es de Costa Rica, no es de Nicaragua, no es de otros países, es de determinado tipo de países que tuvieron un repunte muy fuerte por la guerra en Centroamérica y por toda la crisis que hemos explicado ahora, ¿no? Y que ahora ven una coyuntura especial. Pero vamos a explicar esa coyuntura. Es decir, México, fíjense ustedes que en 2013 nada más capturaba a 9,000, ¿no? De repente viene la crisis de 2014. ¿Por qué se pasa de 2013 de 9,000 a 23,000? Ahí se dispara. Porque los centroamericanos se dan cuenta de que si los agarra la migra con familia, los meten 20 días y luego los liberan. No los liberan, sino que dicen, ahora empieza el juicio. ¿A dónde se iban? Con tu familia. Y los gringos decían, pues, ¿tienes familiares acá? Ya, vete. Ya. A eso sí, toma tu huella, tu foto, esto, y vamos a empezar el juicio. ¿Cuánto dura el juicio? 2 años, 3 años, 5 años.
Pero eso empieza a explotar. Y Trump lo que dice es, se acabó este asunto. ¿Por qué los liberan? Porque hay un juicio de 1985 en donde una salvadoreña que se llamaba Janet Flores, que tenía 15 años, fue capturada y la retenían con adultos. Y un abogado dice, esto no puede ser, este es menor de edad. Los menores de edad no pueden estar con detenidos adultos. Se hace un juicio por el Center for Human Rights and Constitutional Law. El caso Flores versus Reno. ¿Quién es Reno? ¿Ah? Aparte de la ciudad. Su apellido, Janet Reno, que era la procuradora general. Es el caso de esta salvadoreña, creo que le dije que era Janet Flores, ¿no? Versus, no, era, bueno, no me acuerdo. Es Flores versus Reno, ¿no? Contra el Estado norteamericano. Y ganan el juicio. Y entonces el juez dice, un niño que ha sido capturado cruzando ilegalmente la frontera no puede más que quedarse 21 días en un centro de detención. Y va para afuera. ¿Con quién? Pues, ya verás, con tu familia, con sus familiares o con un centro, con alguien que los protege o lo que sea. Con una institución. Por eso es que los salvadoreños o los centroamericanos se dan cuenta de que hay un hueco legal. Que si tú cruzas la frontera con los niños, no te pueden detener. Lo que hace Trump, Trump dice se acabó. Ese que cruza la frontera es un criminal. Y los niños no pueden estar con los criminales. Por lo tanto, se separan a los niños de sus padres que son criminales. Eso es la cero tolerancia. Y empieza la crisis. ¿Por qué? Porque Trump y Sessions, que es el procurador general, se saltan la ley de este caso de Flores versus Reno. Y entonces los abogados empiezan a decir, oye, ¿qué está pasando? Claro que se demoraron como 3-4 meses, porque acuérdense ustedes que hubo un senador norteamericano que fue a un campo de detención de niños migrantes, no lo dejaron entrar. Se armó tal escándalo ese senador demócrata que empezó la prensa a decir, y los diferentes grupos, y de repente ven el caso de que están no solo separando, sino mandando a shelters, o sea, lugares de detención de niños por todos los Estados Unidos. Ahí se crea una crisis migratoria o una crisis de la política migratoria. Es decir, lo que no está funcionando, obviamente que los migrantes dijeron, esta es mi puerta de entrada, y por acá entro. Y no me importan los riesgos. Es decir, empezaron a llegar 50,000 en 1914. ¿Y cómo cruzaban? Con coyotes por México, llegaban a la frontera, cruzaban y capturan. Es una crisis, por supuesto que es una crisis. Entonces Trump está furioso. Y lo que dice, se acabó el asunto. Vamos a criminalizar. Y dice, si los culpables, ¿quiénes son? Los padres. Porque los padres están llevando a sus hijos a esta situación. Pero no todo funciona así en Estados Unidos, porque hay leyes y hay juicios que se ganaron. Entonces hay distintos grupos de apoyo que son los que han destapado el desastre que es hoy en día. No sabemos ni siquiera cuántos niños hay en esta situación. Niños y jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes de la estadística que le di antes? Que era 37% entre 15 y 16 años, jóvenes, que viajan muchos de ellos solos también, no acompañados. Entonces, hace pocos días, yo decía, ¿por qué Trump
habla de la Mara Salvatrucha. Si la Mara Salvatrucha es una banda juvenil, no juvenil, son las maras en Estados Unidos, formadas en Estados Unidos, o sea, de origen salvadoreño y de origen centroamericano, pero que se desarrollan en Estados Unidos. ¿Por qué habla Trump diciendo de que los migrantes son los que van a formar parte de las maras? Yo la verdad es que no entendía, hasta que hace 3 días, preparando un poco la ponencia esta, me di cuenta de que es obvio. ¿Quiénes son los que participan, los nuevos mareros? Los jóvenes. Los jóvenes no acompañados. Esa es la caracterización. No es reunificación familiar. Son jóvenes que vienen a nutrir a la Mara Salvatrucha. ¿Dónde está la evidencia? No la tenemos. Pero bueno, ¿dónde va ese joven de 16 años cuando va a Estados Unidos, a una ciudad, a un barrio pobre? ¿Quién controla el barrio pobre? Las maras. ¿Quién está en riesgo de incorporarse a la mara? Jóvenes. ¿Hay jóvenes mareros en Centroamérica? Claro que hay jóvenes mareros. ¿Son todos? No son todos. Por supuesto. Entonces, lo realmente diabólico de Trump, ¿no?, es que no se atrevía a decir estos jóvenes, estos niños, porque son niños, sino de que en el fondo esa es la argumentación. Y tú dices, bueno, hay una secuencia lógica, sí, porque esos jóvenes que no están acompañados, por ejemplo, tienen 17 años, a los 18 años, pues te tienen que liberar, ya eres mayor de edad. ¿Te van a regresar? No, pues yo ya no. ¿A dónde vas? Ah, pues a un barrio pobre. ¿Y qué hay en un barrio pobre? Pues en un barrio pobre pues hay pandillas, por supuesto que hay pandillas. No todos son pandilleros, por supuesto que no todos son pandilleros. Pero la lógica de la argumentación es esa. Así como la lógica de la argumentación de Trump es que el padre cruzó la frontera de manera irregular, es un criminal. Ya no es una falta administrativa, es una falta criminal. Como es criminal, no puede tener a sus hijos. Porque los criminales no pueden tener a sus hijos. Y entonces se separan las familias. Esa es la lógica de la argumentación de Trump. Entonces, tenemos una situación, pues, muy complicada, que es como ha explotado hoy en día este asunto. A 5:15. ¿A qué hora dijimos que íbamos a parar? 5:30. Vamos, todavía tenemos acá. Miren esta cartita que le mandan a Ivanka, ¿no? A la hija de Trump. Y ella es Amy Schumer. ¿Ustedes conocen a Amy Schumer? Pues la pueden googlear. Es una artista, ¿no? Y le dice, you follow me on the social media. Es decir, tú eres mi seguidora, Ivanka, ¿no?, en los medios sociales, ¿no? Y tú dices que la separación de familias, ¿no?, es un low price, como es un precio menor para mí, ¿no? El punto más bajo es que la separación de familias, ¿no?, es parte de una crisis generada por tu padre, ¿no? Entonces, vean ustedes hoy en día cómo se da la lucha en Estados Unidos de gente de quién es esta Amy Schumer. No, pero está atacando directamente a la hija de Trump, diciéndole, ¿no?, tu padre generó esta crisis. Es decir, hay mucha gente que apoya en Estados Unidos y otra gente que no apoya. Otra vez, vean ustedes los videos que hay en YouTube, ¿no?, que son de los dos extremos. Lo que ha logrado Trump hoy en día es dividir al país en dos, ¿no? Y sigue al día siguiente de que lo obligan a retroceder con lo de separación de familias, él llama a la Casa Blanca a unas familias
que unos migrantes habían matado a sus hijos y dijo, estas familias han sido separadas para siempre, no temporalmente como están estos niños, ¿no? Y estos no tienen ninguna culpabilidad. Esa es la manera como Trump maneja los medios, y maneja la prensa, y maneja la televisión. Es decir, estamos frente a un fenómeno mediático en que no hay modo de agarrar, no hay modo de enfrentarlo. Veamos qué pasó con Peña Nieto. Nunca pudo realmente manejar el asunto. Y estuvo cerca, ¿Cómo? Y estuvo cerca Peña Nieto de tener la popularidad que tiene Trump, está por encima del 60%. Claro, lo que pasa es que en Estados Unidos son como muy fieles, solo son dos partidos, ¿no? Entonces son como muy fieles yo soy republicano, aunque sea un imbécil pues bueno, pero yo soy republicano, ¿qué quieres que le haga? No voy a votar por demócrata. No, es algo así como nosotros decimos, yo por el PRI no voto, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Así, bueno, no todos, acá puede haber alguien del PRI, pero le digo que hay gente que dice, yo, por ejemplo, digo, yo por el PRI no voto nunca, ¿no? Bueno, así también hay gente que dice, yo por los demócratas no voto nunca, o por los republicanos no voto nunca. Solo que pasa es que ahí solo tienen dos opciones. Y hay frenos, ¿no? Sí, ¿es sobre este punto? Sí. Una pregunta. ¿Trump generó la crisis o la destapó? En términos, sí, así como... Bueno, acuérdense, veamos siempre las estadísticas. ¿Cuándo empieza el repunte de los niños migrantes? 2014. ¿Está Trump? No está Trump. ¿Cómo maneja el asunto Obama? Es una crisis humanitaria. Y la trata de manera más o menos humanitaria. México y sacaron todo lo del plan de la frontera sur. Sí, sale el plan de la frontera sur, es decir, obligan a México a detener, fíjense usted que crece el número de detenidos en México, que es hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos y trata más o menos de paliar, pero la avalancha sigue, es decir, los años siguientes siguen, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación crítica, por supuesto que sí, ¿no? No de mexicanos, no, pero sí de centroamericanos de estos tres países, sí, porque los números crecieron muy fuerte. Vamos a ver, todavía no tenemos estadísticas de este año, pero ya con esto la separación. Ahora, el golpe que le da Trump a esta modalidad es mortal. Vamos a ver qué pasa, pero ciertamente hoy en día bajó la migración, porque la noticia ya llegó a Centroamérica, es decir, de que si tú cruzas la frontera te van a meter ya no va a ser tan fácil. Todavía podríamos decir que si tú cruzas hoy día con tu familia, ya no te van a separar, pero te van a custodiar. ¿Cuántos días? 21 días es lo que dice la ley. Quizás te deporten de manera inmediata a toda la familia. Te deporten en el momento en que empiecen a llegar de manera inmediata a Centroamérica familias enteras que vendieron su casa, sacaron todos sus ahorros para ir allá y que luego te regresan, pues que te va a cortar el flujo, por supuesto que te lo va a cortar. La política migratoria ha sido durísima. También la política migratoria ha afectado la migración, por supuesto, la migración mexicana. ¿Cuánto cuesta cruzar la frontera por el desierto hoy en día? Encima de que tienes que ir por el desierto, caminando 3 días y 3 noches, tienes que pagar $3,000, $5,000. ¿Cuánto es $5,000? Son 100,000 pesos. Esos son como 8,000 pesos mensuales que tienes que ganar. Bueno, si tú eres capaz de arriesgar 100,000 pesos para ver si cruzas la frontera, pues es un desincentivo, por supuesto que es
Ya no es lo mismo. Antes pagabas $200, ¿no? Ahora pagas 5,000. Pues no todos pueden disponer de esa cantidad, sobre todo los que van a trabajar en un restaurante o en la agricultura o limpiando baños en Estados Unidos. Bueno, esa es la realidad. Porque nuestros migrantes son migrantes económicos, la mayoría. ¿A qué van a trabajar? ¿En qué van a trabajar? Pues en la limpieza, en el restaurante, en la construcción, en la agricultura. Esa es la realidad. No nos hagamos cuentos. Por eso la migración ha bajado. Mexicana, por supuesto que ha bajado. ¿Por qué? Porque la política migratoria de Estados Unidos, no del muro, sino la política migratoria ha funcionado. ¿Qué es? Aumento de costos. ¿Subió el costo? Por supuesto. ¿Subieron los riesgos? Sí. Y sobre todo, ¿subieron las penas? Ahora, te agarran como reincidente y te meten al bote 9 meses. ¿Qué haces si tú pagaste $5,000? Te agarran, te meten 9 meses a la cárcel. ¿Y tu familia? No solo la deuda, sino que 9 meses no puedes. ¿Qué va a comer tu familia? ¿Te la piensas 2 veces? Yo creo que sí, ¿no? O 3 veces. Aquellos que ya tienen a toda su familia allá, ¿eh? Y ya sus hijos son medianamente mayores o tienen recursos o lo que sea, dice, bueno, yo me arriesgo porque quiero estar con mi familia. Entonces, ese argumento que teníamos antes, dice, ¿por qué me voy al norte? Porque yo quiero que mi familia viva mejor. Pues ya no funciona hoy en día, ¿eh? Porque tu familia puede vivir peor. Si te agarran, ¿eh? Y te quedas con la deuda y te meten a la cárcel. Entonces, la relación costo-beneficio ha cambiado. No solo es que ya no tenemos presión demográfica, no. Tenemos un cambio en la política migratoria de Estados Unidos que nos afecta, por supuesto que nos afecta. Lo de Trump del muro es puro cuento. Ya la migración mexicana y la centroamericana no. ¿Por qué? Porque estos tenían la posibilidad de ese juicio de Flores versus Rino en que se metían por la puerta falsa. Pero los mexicanos no podemos utilizar esa puerta falsa. Es la misma puerta que utilizaban los cubanos. Los cubanos venían primero por los balseros. Entonces, piensen ustedes cómo es el asunto. Cuando está la crisis de los balseros, Bill Clinton llama a su amigo, el presidente mexicano, Salinas de Gortari, y le dice, oiga usted conoce a Fidel Castro, claro, es mi amigo. Pues mire, esto de los balseros ya nos tiene hasta acá, ¿no? Y tenemos que llegar a un arreglo, ¿no? Entonces queremos negociar con Castro. Y se establece el puente, Salinas llama a Castro, ¿eh? Y le dice, oiga, el presidente de Estados Unidos quiere negociar con usted, Castro. Eso por supuesto, vamos a negociar. Que Castro era un político de primer nivel, ¿no? Entonces vamos a sentarnos a la mesa de negociaciones y se hace el acuerdo en que todo de pies secos, pies mojados. La política de pies secos, pies mojados. ¿Qué significa eso? Que si te agarran en el mar con los pies mojados, ¿eh? Te regresan a Cuba y Cuba los acepta. Pero si te agarran con los pies secos, si llegaste a tierra y dices, soy cubano, quiero refugio, te tienen que dar refugio. Entonces, como ya no podían ir por el estrecho de la Florida, ¿a dónde venían? A México. Y cuando ya no podían a México, ¿dónde no necesitaban visa los cubanos? Ecuador y... Por favor, ¿quién le vende petróleo a Cuba? Venezuela. Entonces llegaban los cubanos a Venezuela o a Ecuador y empezaban a subir. Pasaban por Costa Rica, armaban que los derechos humanos, puente aéreo a la frontera con México, llegaban a la frontera con México, cruzaban, soy cubano. ¿Con quién se acaba el asunto? Obama, cuando empieza las relaciones
para agilizar las relaciones con Cuba, dice, se acabó la política de pies secos, pies mojados. A partir de ahora, todos los cubanos son iguales que cualquier otro latinoamericano. Es decir, acuérdense que la frontera estaba llena de cubanos que querían cruzar y la ley se les vino en ese día, ¿no? Y ya no pudieron cruzar. Muchos se quedaron en México. O ya el flujo de migrantes cubanos ya se acabó. ¿Por qué? Por una decisión política. El flujo de haitianos era lo mismo. Es decir, viene el terremoto, ¿no? Los Estados Unidos dan unas cuantas visas. ¿Quién les abre la puerta? Brasil. ¿Por qué? Porque venían las Olimpiadas y el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Necesitaban qué? De obra, barata, ¿no? Haitianos. Los haitianos terminan las Olimpiadas del Mundial, agarran su dinero y se vienen, ¿no? Llegan a Tijuana y quieren cruzar. Hasta que viene la crisis de los haitianos. Y poquito a poco van pasando unos, otros, y ya se acabó el flujo. Se acabó porque los mismos dijeron, se acabó. Y aquel que quiere cruzar legalmente lo deporta. Y lo que dice Trump, acuérdense ustedes que al día siguiente de tomar posesión Trump, hay 2 órdenes ejecutivas, una sobre la frontera y otra sobre migración. En esa otra de migración dice Trump, aquellos países que no quieran aceptar de regreso a los migrantes que yo los voy a deportar, les voy a poner una serie de medidas económicas y sanciones y a ver si me los aceptan o no. ¿Qué pasa con los Haití? Haití decía, no, es que yo soy muy pobre, no puedo, yo no puedo recibir a ninguno. No, ahora recibe a los deportados. ¿Por qué? Porque si no, le quita todas las ayudas. Acuérdense que Trump en determinado momento dijo, quiero que se haga una investigación sobre todo el dinero que llega a México de ayuda, de cualquier tipo. No de ayuda, sino que son cuestiones internacionales, el Plan Mérida, ¿cómo se llama esta cuestión de desarrollo, derechos humanos? Hay un montón de planes, ¿no? Estados Unidos suelta dinero por todos lados porque así controla el mundo, ¿no? Así como se controla el mundo, con dinero o con el ejército, ¿no? Esa es la manera en que se controla este asunto. Bueno, entonces, esto iba a tu pregunta, ¿no? Y yo, ¿dónde estaba antes? Porque me distraje. A ver, bueno, vamos aquí. Ok. ¿Qué me está mirando ya? Vamos a parar porque esa es la explicación de una parte del proceso. Ahora paramos y ¿qué hay? ¿Hay preguntas? Sí. ¿O descanso? Yo estoy cansado ya. Bueno, preguntas. Déjame apuntar acá, dame una hoja para apuntar. Entonces, ¿vamos de qué? ¿De 3 en 3? Ok. Bueno. Si quieres, bájala acá y pon la cámara. Ok. Bueno, ahí está. Bueno. Tenemos a nuestra sede en Tegucigalpa. Uy, vamos a ver, porque yo estoy hablando de Honduras y tengo conocimientos limitados. Espero que no sean preguntas muy difíciles. Bueno, adelante Honduras. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Castro, desde aquí de Tegucigalpa. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Bien, cuando se está hablando de los perfiles que se han identificado de migrantes centroamericanos, nos surgía un debate de si hay alguna estadística o algún tipo de perfil que haga una diferenciación entre cuando la víctima directa, principal o inicial de un hecho violento es un hombre, es una mujer, es una persona de la comunidad LGTB, si hay alguna diferencia en si varía el perfil, si viajan con su familia, si viajan solos. Nos aparecía esa cuestionante porque tenemos la impresión que generalmente si la persona agredida inicialmente es una mujer, sí piensa migrar con su familia. Es como la percepción inicial que tenemos, pero que quisiéramos saber si hay algún tipo de estadística al respecto o perfil. Y haciendo énfasis en si es mujer, hombre, niño,
persona LGTB, etcétera. Gracias. Bueno, vamos a hacer bloques de 3 preguntas, de 3 sedes en 3. Se prepara la UNAM, Tijuana, y en un segundo bloque pongo a Guadalajara y algunas preguntas que pusieron en línea, y acá sí hay preguntas o comentarios, acá con las chicas. Bueno, adelante Los Ángeles. Bueno, parece ser que Los Ángeles no está listo. ¿Pueden abrir su micrófono y cámara en Tijuana, por favor? No era ¿Qué me fue? No, Tijuana. Hola, ¿nos escuchan? Poquito, ¿no? Adelante, Marijol. Pues nuestro comentario también era muy similar a los de compañeros de Honduras, que creemos que sí es importante visibilizar la perspectiva de género, ¿no? Y sus causas que tienen para la migración. Pues también creíamos que tanto las mujeres como las personas LGBTI también deberían de ser pues más visibilizadas al momento de definir estos perfiles. Y si también se haría como estudios o estadísticas que lo comprobaran, ¿no? Porque eso es lo que percibimos en los albergues, tanto en el sur como acá en el norte. Muchas gracias por su puntualidad. Y bueno, Guadalajara, ¿podrían abrir micrófono y cámara, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí, adelante. Sí, nada más, una pregunta muy sencilla. Las estadísticas, a propósito, creo que va aunado a lo que preguntan, pero también es solamente migración irregular o estamos hablando de ambos, ¿no? Especialmente las estadísticas iniciales. Es muy sencilla esta pregunta. Muchas gracias en Guadalajara. Cerramos este primer bloque. En el segundo bloque regresamos a Los Ángeles. Adelante. Ok, bueno, el asunto con las estadísticas siempre es que son limitadas, ¿no? Todas las estadísticas tienen sus limitaciones y yo hice una visión un poco mucho más general. Las estadísticas del Pew Hispanic son generales, ¿no? De New Arrivals, es decir, nuevos llegados, no como no, está pésimo eso, gente que recién llega, o sea, ya no sé ni cómo, ¿ah? Recién llegados, ok, bien. ¿Quiénes son? Bueno, yo hablé en términos generales. Cuando hablo de proceso de reunificación familiar, estoy hablando de, puede ser, por ejemplo, un caso que tú tienes un migrante hombre, que se fue. La esposa se quedó en Guatemala o en Honduras. El proceso de reunificación familiar a veces fue la esposa que se reunificó y dejó a los hijos con los abuelos. Y luego los hijos migran solos como jóvenes. Es decir, no hay estadísticas. Las estadísticas las tienen ustedes, los de las casas de los migrantes, porque ustedes están viendo cómo es el flujo. El flujo en 2014 fue de jóvenes hombres y una de las estadísticas que ponía yo ahí son mucho más hombres jóvenes que mujeres, por ejemplo, para empezar. Es decir, las mujeres jóvenes que viajan solas son menos que los hombres. Ese es el primero. Las familias con madres son más que las familias con padres. Es decir, lo que vimos en 2014-2015 eran mujeres con niños. Hoy vemos, y lo ven en la casa de los migrantes, hombres solos con niños. Es un fenómeno que no se daba hace 3 o 4 años. Es decir, va variando. No hay ninguna estadística. Bueno, imagínense, si no sabemos cuántos niños separados hay de sus familias hoy en Estados Unidos, ¿qué estadística podemos tener? No, hoy día, de este fenómeno, no tenemos estadística.
tenemos estadísticas generales, llegaron tantos. ¿Cuál es su perfil? El perfil lo pueden determinar ustedes, es decir, los que están en atención directa con los migrantes, y va cambiando los perfiles. Así como va cambiando el flujo, ¿no? Van cambiando los niños acompañados o no acompañados. Tenemos esa estadística, sí la tenemos para México, ¿no? Acompañados y no acompañados. Si revisan ustedes los datos de la Unidad de Política Migratoria, van a ver, ¿no? Acompañados, ¿qué significa? Migración familiar. No acompañados significa jóvenes, ¿no? Que están en situación de tránsito, generalmente entre 12 y 17 años, o sea que no han cumplido los 18. ¿No? El colectivo LGTB fue uno de los que aprovechó esta coyuntura, porque te daban refugio por ese tipo de condición. No era migración familiar, pero sí era migración en donde se argumentaba eso. También se argumentaba violencia, ¿no? Violencia en el barrio donde vivías, o que te hubieran asaltado, o que te hubieran violado. Hoy en día, por ejemplo, el fiscal de la Nación de Estados Unidos dice, esas ya no son causas para refugio. Se acabó. La violencia no es causa para refugio. Hay violencia en todo el mundo y nosotros no podemos estar recibiendo a todos. Es el argumento de hoy en día de los Estados Unidos, lo cual hay una lógica, por supuesto que hay una lógica, porque no todo el mundo puede decir es que a mí me asaltaron y por lo tanto déme refugio. Es complicado, vamos a trabajar todo esto, estamos en una situación de crisis. Sí, es una crisis migratoria o es una crisis de política migratoria. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de crisis de política migratoria fue el Canadá. ¿Se acuerdan ustedes cuando no necesitábamos visa para ir a Canadá hace 10, 15 años? ¿Qué pasó? Llegaban como 8.000, 10.000 mexicanos a pedir refugio en Canadá. ¿Por qué causas? Violencia, secuestraron a mi padre, soy homosexual, me discriminan, soy indígena. Y no es lo mismo Canadá que Estados Unidos. En Canadá te acogen para refugio y te dan una habitación, ¿no? Y te dan un salario mínimo para que tú te mantengas y no puedes trabajar, ¿no? Durante 2 años que dura tu proceso. Entonces llegaron como, no tenemos estadísticas, creo que nadie ha estudiado eso. Por lo menos yo no lo conozco, debe ser alguien lo ha estudiado, pero hubo una crisis. ¿Y qué dijo Canadá? Se corta la visa, nadie más llega a... y si no, tienes que pedir visa, y si tienes visa, no puedes pedir refugio. Se acabó. Se acabaron los refugiados mexicanos en Canadá. Muchos tenían razón, por supuesto que muchos tenían razón. Otros no tenían razones, por supuesto. Es que en este mundo hay de todo. Y la mayoría es gente que no estaba contenta en su situación y que quería emigrar. Muchos tenían razón, por supuesto. Pero la crisis se da porque hay una escalada, ¿no?, inusitada de mexicanos que quieren ir a Canadá a solicitar refugio. Y dice Canadá, bueno, sí, es verdad que en México hay una serie de problemas, pero como que no tantos, ¿no? Entonces, ¿quién paga el pato? Todos. A partir de ahí, nadie entra a Canadá si no tienes visa, y todas las condiciones que te ponen los canadienses serán pero terribles. ¿Por qué? Porque el sistema de refugio canadiense siempre ha sido muy generoso. Y hay que reconocerlo, muy generoso. No es como Estados Unidos. Estados Unidos es otro cantar. Ellos te aceptan a una familia migrante y te dicen, vete con tu familia a Atlanta y que te mantengan ellos. El Estado no te mantiene, más bien tienes que venir a juicio. Y si no apareces en el momento en que te citan, ¿no?, te voy a perseguir y te voy a deportar. Pero las condiciones del refugio son totalmente distintas en un país y en otro. Por eso es que las condiciones, hay muchos salvadoreños que están, por ejemplo, refugiados en Canadá, que aprovecharon en los años 80,
verdaderas condiciones de situaciones de violencia en su país, en Guatemala, en El Salvador, ¿no? Y que solicitaron refugio. Estadísticas, pues no tenemos. Ustedes más bien ven ese flujo, cómo se está dando y cómo va cambiando, cómo va evolucionando. Bien. Bueno, amablemente nuestra sede en Chihuahua nos acaba de compartir un informe que se publicó hace no mucho sobre niñas, niños y adolescentes migrantes en situación migratoria irregular desde y tránsito por México, publicada por Gobernación, especialmente por la Unidad de Política Migratoria. Por favor, si la pueden colocar ahí en el aula virtual y pues nosotros también la estaremos compartiendo en sus correos. Bueno, ahora sí, para el siguiente bloque de preguntas, por favor, si pueden abrir el micrófono en Los Ángeles. Le doy la palabra después a mi colega Janet Corona para las preguntas en línea. Y finalmente cerramos este bloque con Dallas, Texas, y aquí no he visto a nadie que levante la mano. Entonces, no les han dado oportunidad. Bueno, te anoto para el tercer. No les he dado oportunidad. No, les estoy preguntando. Adelante, Los Ángeles. Y agarramos como que nuestros amigos en Los Ángeles. ¿No? ¿Otra vez? Bueno. ¿Ya? Sí. Le voy a leer algunas, profe, muy cortas y puntuales. Un comentario sobre el caso de Honduras en relación al alza migratoria de los últimos años, aunado a los factores del trinomio pobreza, violencia e impunidad, coincide con los episodios recientes de crisis política del golpe de Estado de 2009 y la crisis postelectoral de 2016. Correcto. Una pregunta. ¿Qué efectos tendrá en México las personas deportadas de Estados Unidos que vivieron allá más de 20 años y ahora están aquí desarraigados? ¿Cuál es la postura o alternativa que ofrece el presidente Trump hacia los Dreamers? Y un par más, ¿puede? No sé si se puede preguntar, bueno, sí se puede. A las casas migrantes que están en línea, del perfil de personas migrantes que ellos identifican, para poder tener más información. Bueno, eso es para las sedes. Y la última, ¿tiene alguna opinión al respecto de los traficantes de personas que aprovechan por una parte la necesidad de migrar y por otra las figuras de protección existentes como el asilo, vendiendo la idea a las familias desde centros de atención que entran a Estados Unidos tan solo con presentarse en los puertos de entrada, aunque este no sea el motivo de su migración? ¿Perla? Espera. Esa pregunta particularmente la hace Perla del Ángel del Centro de Atención a Migrantes de Piedras Negras, Coahuila. No creo que no es Piedras Negras, pero están en el Coahuila. ¿Quiere que cerremos ahí? Sí, tienes razón. Es decir, para definir el patrón migratorio de un país, hay que considerar las condiciones políticas de cada país. Si tú tienes un golpe como hubo en el caso de Honduras, donde hubo una crisis política, ¿no? Que genera toda una serie de condiciones, obviamente que va a tener repercusiones en la migración, sí, pero ahí yo no conozco, o sea, yo sé que hubo ese tipo de problemática, ¿no? Pero son ustedes los que tienen que definir el perfil. Es decir, no es lo mismo la violencia en Honduras que en Guatemala, los índices de violencia. De hecho, yo les mandé un trabajito, ¿no? Donde tenemos ahí un cuadro con los índices de violencia por país o por región. Entonces, yo estoy hablando de un mundo como muy amplio, que es Centroamérica y México, y no puedo definir porque no me atrevo tampoco, porque no conozco en términos generales, pero no el caso que yo estudio muy a profundidad es el caso mexicano, ¿no? Conozco el caso centroamericano, pero esas particularidades políticas de cada momento pues son
cosas que ustedes tienen que evaluar qué tanto impacto tiene o no tiene. Bien. Muy buena la pregunta del efecto de los migrantes desarraigados de retorno. Qué buena intervención. Muchísimas gracias. Porque yo he escrito sobre desarraigados, ¿no? Y nunca había escrito sobre los desarraigados que regresan, que también son desarraigados. Porque los expulsan de un lugar donde ya tienen 20 años, 25 años, ¿no? ¿Y qué haces? Muchísimas gracias. Ya ven que, pues, entre todos construimos, ¿no? Lo que es la manera en que tenemos que interpretar y tratar de entender este proceso. Por supuesto que son desarraigados y es un elemento que vale la pena desarrollar. Las alternativas de Trump a los Dreamers. Bueno, para Trump no hay alternativa, es decir, las alternativas son legales. Es decir, ni siquiera Trump puede con el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque lo que dijo Trump, que los Dreamers, se acaba este estatus protegido de los Dreamers que habían tenido con Obama, los jueces dijeron, no es legal. Y ahora siguen en juicio. Las próximas semanas se define un juicio que hubo de como 10 estados norteamericanos liderados por Texas, ¿no? En contra de los Dreamers, es decir, en contra de Obama. Ya los estados, es decir, Texas, Georgia, varios estados, incluso algunos gobernados por demócratas, dijeron, Obama no tiene razón de imponernos a los DACAs. Y se inició el juicio. Recién se va a resolver la próxima semana por un juez que canceló la siguiente ley que dio Obama, que no era DACA, sino, ¿cómo era? Era para los padres de los Dreamers, porque no tenía sentido darle protección al Dreamer y deportar a su padre, ¿no? Sino que, bueno, si no iba a ser una carga para el Estado. Porque un niño al cual deportan a su padre, pues bueno, viene a ser una carga, para lo cual es un absurdo. Por eso Obama hace 2 leyes. Una es DACA y la otra es Parents. DAPA. ¿Ok? Este juez canceló lo de DAPA. Y tiene que decidir sobre el asunto de si estos estados tienen o no tienen razón en cancelar DACA. Pero otro juez dijo, eso será para los estados que se inconformaron, pero para otros que no se inconformaron, esa ley no aplica. Entonces, es complicadísimo. El asunto está en que se va a ir Trump y los Dreamers todavía van a seguir peleando ahí en distintos juzgados y va a ser, eso va para largo. Miren, el caso Flores versus Rino era del 85, 87. Y ahora está repercutiendo hoy en día. Para entender la migración y la importancia que tiene la lucha legal, tienen que ver estos casos. Es importantísimo la lucha legal. Los abogados que trabajan en casos de migración en Estados Unidos, es importantísimo. Debería haber becas del CONACYT especiales para que vayan los mexicanos a estudiar el sistema legal en Estados Unidos, no solo en México, en Estados Unidos, y que se especialicen en migración. Porque la importancia de estos casos es impresionante, porque se vuelven generalizados para todos. Son a veces class action, es decir, son cosas que afectan a toda la sociedad. La lucha legal es importantísimo en Estados Unidos, y lo saben las sedes que están allá en los diferentes consulados. Por eso es que México invirtió como 1,000 millones de pesos en apoyar el aparato legal de defensa de los mexicanos en los Estados Unidos.
Y hay dos tipos de defensa. Una es la defensa de un caso de fulanito de tal, Fernando Morales, que lo quieren deportar. Y otra cosa son los grandes juicios, ¿no?, que abarcan a toda la sociedad, ¿no? Y para eso necesitamos no abogados de ONGs, que son muy importantes, sino necesitamos grandes bufetes, ¿no?, de súper especializados, ¿no?, que cobran muchísimo, pero que ganan juicios. Ganan juicios y además le sale gratis a México, porque si gana el juicio, sale gratis. Hay bufetes en Chicago, ¿no?, que han trabajado con asuntos de migrantes y han ganado cantidad de juicios. ¿Qué pasa? Que el presupuesto mexicano se define, ¿eh?, por años. Y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores dice, tengo, no sé, $800,000 para pagar abogados. Pero resulta que un juicio no cuesta 800,000, cuesta 1,5 millones o 2 millones. Y entonces no tienen cómo pagar. ¿Por qué? Porque el presupuesto no les funciona. Entonces, todo eso se tiene que flexibilizar, ¿no? La lucha legal es importantísima. Imagínense ustedes, yo estuve como asesor en el juicio que hicieron 3 migrantes, uno en Texas, otro en California y otro en Chicago, en contra de Western Union, MoneyGram y Orlandi Valuta, que eran las empresas de remesas, que cobraban entre 8 y 10% por remesa. Es decir, si tú mandabas $1,000, te cobraban 80 o $100. Después de ese juicio, ¿cuánto cuesta hoy día mandar $1,000? $10. 10. ¿Por qué? Porque se ganó ese juicio. Que no costó mucho, sino de que esos fueron 3 migrantes y un bufete dijo, aquí puedo ganar. Y por supuesto le cobró a Western Union, ya estas les cobró la millonada. Y les tuvieron que devolver a los migrantes con bonos y con una serie de cosas. Ese juicio solo se ganó porque Western Union y estas otras 3 nunca decían cómo estaba el tipo de cambio. Nada más. No es que ganaran el 100% o que ganaran el 10% que es muchísimo. Era simplemente porque engañaban al público y no te decían el tipo de cambio, porque ustedes saben que en el tipo de cambio pues está la ganancia. Entonces ellos ganaban doble, porque te cobraban como el 10%, más se quedaban con el tipo de cambio. Hoy en día ustedes van a Estados Unidos y te dicen dinero en minutos, tipo de cambio que tú vas a recibir en pesos. Si te están engañando, no importa, pero ellos te dicen cuánto. Tú ya sacarás tu cuenta a ver a cómo está el dólar y todo lo que tú quieras, ¿no? Porque te pueden engañar. Pero el asunto legal es importantísimo. Por eso es que en el asunto, en los resquicios legales se meten los traficantes. Por supuesto que hay trata. Y quienes favorecieron toda esta migración que se acogía a este resquicio legal de Flores versus Rino, pues los traficantes y otros migrantes que venían por su cuenta. Pero cantidad de centroamericanos mandaban dinero para pagar a los coyotes y pagar a las mafias. ¿Quién se enriqueció con esto? Pues muchos traficantes. Por supuesto que sí. Echa la ley, echa la falta, y estos los vivos y los aprovechados y los traficantes que se meten en el camino. Pues sí, eso así es. No todo. ¿Quiénes generan esa crisis? Los que están allá, que están mandando dinero, claro. También ellos están metiéndole gasolina al asunto, metiéndole fuego. ¿Por qué? Porque están financiando, por ejemplo, toda la migración. La mafia, los cubanos. ¿Quiénes financiaban los viajes de los cubanos para salir y venir? Pues sus parientes de Miami. ¿Quiénes generaron ese proceso migratorio? Pues los parientes de Miami. ¿Por qué? Porque querían
reunificar a su familia, pues sí, claro que sí. Pero eso te crea problemas políticos, claro que te crea problemas políticos y te crea... Y México de repente, que fue el que solucionó el problema de los balseros, resulta que todo el flujo regresó por México. Y Salinas, pues bien, gracias, ¿no? Que fue el que facilitó toda esa política de pies secos, pies mojados. Bueno, esas son las tres. Bueno, vamos con un último bloque. Adelante, Dallas, por favor, y después regresamos aquí a la sede de presencia. Hola, la pregunta es, queda más o menos claro por qué Trump querría limitar la migración ilegal, pero ¿por qué también está siendo tan complicada la migración legal? Que es una migración que está probado que ha dado muy buenas consecuencias para Estados Unidos, pero también está limitando por ese lado, entonces ya ni legal ni ilegal. Gracias. Adelante. También es justo todo del aspecto legal, como si existía el antecedente del caso desde 1985, me parece, el de Flores contra Vino, ubicamos cuáles son como el background que hizo que se retomara todo esto en el 2014. Porque nadie sabía eso. Sí, era como que de repente como que van entrando en conciencia, ¿no? Es decir, era migración económica. ¿Quiénes son los migrantes económicos? Generalmente hombres, ¿no? Pero resulta que, así como esa chica, ¿no? Flores cruzó y la liberaron, resulta que otra también la liberaron y se fueron como dando cuenta. No sabemos, la verdad es que nadie lo estudió cómo fue. Es un sistema de comunicación social, ¿no? Resulta que te das cuenta de que a tu vecino, el hijo de tu vecino que tiene 15 años, cruzó la frontera y lo liberaron. Oye, ¿cómo así? Pues sí, pues voy a llamar a mi hijo. Oye, no, vente, te mando dinero, tú cruzas, como sea, si te agarran no importa. Y llega un momento que 2014, ¡pum!, explota. Y ahí vienen las mafias, ¿no? Y ahora vamos a aprovechar el momento, porque ahorita es o ya no. Y entonces le meten todo el dinero, porque hay dinero, hay movimiento de dinero en esto, por supuesto, ¿no? Y las mafias aprovechan todo esto para llevar a 50,000 niños migrantes. Y la migración centroamericana, ¡fum!, se dispara. En muy pocos años se dobla. Entonces, es un resquicio legal que la verdad es que habría que hacer entrevistas allá a los centroamericanos para ver cómo fue. Y hoy día con las redes sociales, hoy día toda la migración mundial se mueve con redes sociales. Los migrantes africanos que llegan, ¿no?, están con sus redes sociales diciendo, cuando llegues a Tijuana, no a Tijuana, a Tapachula, anda a la casa del migrante fulano de tal, o ahí hay un fulano todo es, hoy en día es Facebook, es redes sociales, es comunicación, que ¡pum!, explota de la noche a la mañana. Pues usted lo sabe, ¿no? Que una noticia de esas, pues causa un impacto tremendo, por supuesto que causa un impacto tremendo, ¿no? Y por eso es que se convierte una crisis de política migratoria. Las políticas que tenían de contención no funcionan. No funcionan para el caso de los centroamericanos. Para los casos de los mexicanos sí funcionaban, pero todavía funciona. En cambio, allá está peleando, Trump está directamente tratando de que ese juicio, ¿no?, se revierta, que vuelvan al juez a revisar el caso y a ir en contra de ese juicio. ¿Para qué? Por eso es que Trump dice, no tenemos leyes. ¿Por qué? Porque tiene este caso que está incrustado ahí de un juez. ¿Y quién lo gana? Un centro de derechos humanos. Ahí está el asunto. Bueno, yo me salté, ¿no? ¿Las preguntas o no? Sí. Déjame contestar esta, porque es bien importante. La migración legal de Dallas.
Porque la segunda parte de la intervención vamos a ver que no todo es así, pero hay dos formas prioritarias de llegar. Uno se llama las visas de la diversidad. Las visas de la diversidad es lo que Trump llama de manera despectiva la lotería de visas. ¿Qué quiere decir eso? Que los países que no tenían acceso a visas para Estados Unidos recibían una prioridad, y había un sorteo, es decir, tú ibas al consulado, y decías, quiero visa para Estados Unidos. No hay visa, pero te voy a poner en la lista de espera. Y entonces se hacía un sorteo anual y de repente en Afganistán le tocaba a fulano de tal, me tocó la lotería a Estados Unidos. Es lo que llamaba la lotería de la visa, que era una manera de compensar el racismo que hubo con el sistema de visas, porque las visas eran favorables ¿para quién? Para los blancos, pero para los africanos no, y para los asiáticos menos, y los países de Europa del Este tampoco. Entonces, por eso se llamaban visas de la diversidad. Trump las quiere suprimir, la lotería de visas. De hecho, ya es un sistema que se hizo, creo que en los años 80. A ver, alguien busca ahí en internet en qué año fue la lotería de visas o las visas de la diversidad. Todos los analistas de reforma migratoria decían, sí, este sistema de visas ya hay que... Pues es que muchas veces era una persona que se apuntaba nomás y de repente te llegaba y decía, oye, me tocó la lotería. Pues no, ese sistema ya no está funcionando. Y el otro es lo que se llama las visas familiares. Si tú eres ciudadano norteamericano, tienes derecho a traer a tu familia. No, perdón, es que está bien. La lotería de la visa de ciudadanía. ¿Qué año es? No dice. ¿No dice? Bueno, pero ahí lo ven. Si quieren ustedes aplicar las visas, no se la van a dar. No es para mexicanos, porque mexicanos hay muchos. Es para otros países. En países cuya tasa de inmigración en Estados Unidos es baja. ¿Ok? Somos bien poquitos. Esa es la visa de la diversidad. Ok. Y la otra es las visas familiares, que los ciudadanos norteamericanos tienen derecho a traer a su familia. Por ejemplo, Trump. Trump, no sé si se casó antes con Melania o no, porque Melania tiene un tipo de visas, Melania es su esposa, ¿no? Sí. Especial como gente importante, pero era modelo, no era científico ruso que sabía de bombas atómicas, no. Bueno. Se casa con Trump. Y Trump financia el viaje de los papás de sus suegros. 1986. 86, ¿ves? Desde el 86 esas visas, las de la diversidad. A eso Trump le llama la migración en cadena. Pues sí, es la migración en cadena, que Melania viene como turista, no trabaja como modelo ilegalmente, porque trabajó como ilegal, pero luego después consiguió una visa porque se movía en el mundo de la farándula, se naturaliza, le dan green card, 5 años se naturaliza porque está casada con Trump, y trae a sus padres. Visa, migración en cadena, como dice Trump, que él utilizó, y es la que quiere suprimir. Y él dice que quiere una visa por mérito, que es como la que hay en Canadá, por ejemplo. En Canadá, tú eres profesional, sabes inglés, tienes una profesión, tienes determinada edad, puedes acceder. Tienes 65 años, no sabes inglés y quieres ir a Canadá, te quedas en tu casa, no te van a dar visa para ir a Canadá. Ahora, ¿qué pasa con los hijos de mexicanos
o los hijos de migrantes que son norteamericanos, pero hay una ley que dice no pueden traer a sus padres hasta que cumplan 21 años. Pero ¿qué pasó ahora? Que los migrantes mexicanos eran de la época de los 90. Hoy en día, ¿cuántos años tienen esos hijos? 30 años. ¿Pueden traer a sus padres? Claro que sí. ¿Y tienen prioridad absoluta? Claro que sí. Luego vamos a ver, en la siguiente parte de la conferencia va a ser sobre eso. Bueno, acá unos cuantos anuncios dicen que Melania hoy obtuvo su ciudadanía, que algunos de los participantes en línea dicen que sus familias políticas